Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Adelante, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Luis. Excelente día. Yo soy Víctor Manuel Sánchez. Esto es Panorama Criminal en A Pie de Nota. El crimen organizado ha cooptado las instituciones en Sinaloa. Y esta aseveración no solo es válida en este momento, sino desde 1963. Sí, así como usted lo escucha, desde 1963 tenemos pruebas de colusión entre el crimen organizado y las estructuras políticas, incluyendo los gobernadores en el estado de Sinaloa. Y vamos a hacer un poco de historia. En 1963 entró al gobierno Leopoldo Sánchez Celis por el PRI. Y Leopoldo Sánchez Celis contrató a un policía judicial como uno de sus escoltas y también como chofer. Esta persona, Miguel Félix Gallardo, sería conocido más adelante como el jefe de jefes. Él fundó el Cártel de Guadalajara en 1978. Fue el primero en hacer una federación de cárteles y, como su apodo lo indica, era el que mandaba sobre gran parte del territorio nacional. Es decir, se convirtió en el más grande y más poderoso narco que México hubiera conocido. Y comenzó su carrera ahí, como protegido de un gobernador de Sinaloa. No es casual que desde esa posición de guardaespaldas, Miguel Félix Gallardo operó en favor del pionero del tráfico de drogas de Sinaloa hacia los Estados Unidos, Pedro Avilés, el León de la Sierra, el que se conoció como el primer narcotraficante relevante de México. Pero lo que pasó en el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis no es un caso aislado. Los siguientes gobernadores, Alfredo Valdés Montoya, que entró en el 69, o Alfonso Calderón, que entró en 1975, compartieron al mismo jefe de policía, Alfredo Reyes, que más tarde tendría acusaciones precisamente de haber protegido primero a Pedro Avilés y, en segunda instancia, a Miguel Félix Gallardo. Es decir, ya tenemos 3 gobiernos en línea coludidos con el crimen organizado. El cuarto en esta lista es Antonio Toledo Corro, que recibió directamente sobornos del propio Miguel Félix Gallardo. Es más, se cree que Miguel Félix Gallardo le regaló varios autos para su colección. Después de Antonio Toledo Corro, siguió Francisco Labastida Ochoa, quien al final de su sexenio, en 1989, vio cómo sus 3 principales funcionarios en materia de seguridad eran detenidos por el Procurador General de la República en ese entonces, Enrique Álvarez, precisamente en una operación nacional en donde 400 policías fueron detenidos por formar parte de la red de protección del Cártel de Guadalajara y de Miguel Félix Gallardo. O sea, es decir, vean cómo la carrera criminal de Miguel Félix Gallardo tocó desde Leopoldo Sánchez Celis hasta Francisco Labastida Ochoa. Y es precisamente en ese momento, o sea, que se da en el 89, la reconfiguración del narco en México. Y del Cártel de Guadalajara se desprende el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, con una particularidad. Todos los líderes de estas 3 nuevas organizaciones, a pesar de estar asentados en diferentes regiones del noroeste del país,
eran dirigidos por sinaloenses. O sea, es decir, eran ciudadanos de Sinaloa los que se hicieron con el control de diferentes zonas del país y luego comenzaron a pelear entre sí. En ese sentido, el siguiente gobierno, el de Juan S. Millán en 2004, enfrentó una situación en Culiacán, en donde Rodolfo Carrillo Fuentes, el apodado Niño de Oro, hermano de Amado Carrillo Fuentes y de Vicente Carrillo, el primero el Señor de los Cielos, el segundo el Vicentillo, fue asesinado en Culiacán. Digamos, esto no resultaría extraño, era parte de las disputas entre las diferentes facciones que surgieron del cártel de Guadalajara, solo que había una particularidad. En ese momento, en el momento de ser asesinado, iba escoltado por 2 policías ministeriales de Sinaloa. Es decir, la propia policía de Sinaloa estaba protegiendo, no muy bien, a Rodolfo Carrillo, lo cual demostraba una colusión del poder político, de las estructuras de seguridad con el crimen organizado de nueva cuenta. Quien sucedió a Juan S. Millán fue Jesús Aguilar Padilla, que fue el primero en enfrentar de forma abierta acusaciones de los Estados Unidos de proteger al cártel de Sinaloa, en concreto a Ismael El Mayo Zambada. Pero no solo él tuvo que enfrentar esas acusaciones. También Jesús Vizcarra, un conocido empresario de Sinaloa, que en ese momento se desempeñaba como alcalde de Culiacán y que terminó siendo candidato del PRI a la gobernatura y lo perdió con un expriista, ahora bajo las siglas del PAN, pero apoyado por la coalición con PRD y Convergencia, lo que hoy sería Movimiento Ciudadano, Mario López Valdés, alias Maloja. Y precisamente en el periodo de Mario López Valdés se dieron algunas de las situaciones más complejas. La principal de ellas es que uno de sus choferes, Frank Armenta, fue secuestrado presuntamente por un grupo criminal. Y entonces se grabó un video en donde él narra por más de 40 minutos diferentes reuniones en donde participó Mario López Valdés, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada. Narra cómo puso Mario López Valdés los penales locales, como el de Arangaruto en Culiacán, al servicio del cártel de Sinaloa, y cómo esto permitió la fuga de el Cholo Iván, es decir, del jefe de seguridad de en ese entonces, Joaquín El Chapo Guzmán. Pero no solo eso. En 2016, una diputada local, Lucero Sánchez, fue destituida de su cargo. ¿Y por qué fue destituida? Porque mantenía una relación sentimental con Joaquín El Chapo Guzmán. Porque además fue a visitarlo a prisión y todo quedó en las bitácoras del centro penitenciario. Después se supo que desde 2013 Joaquín El Chapo Guzmán había impulsado para que el PAN llevara a Lucero Sánchez a ser la diputada local más joven de Sinaloa. Luego vino el gobierno de Quirino Coppel. Y si bien él no ha tenido acusaciones directas, sí una filtración de documentos de la Sedena hecha por Guacamaya Leaks indican que Cristóbal Camarillo, su secretario de seguridad,
se rodeó de una serie de personas que estaban ligadas con el cártel de Sinaloa y que por ende pues también operaron a su favor y que en ese periodo pues tuvo un crecimiento relevante el cártel. Y llegamos precisamente a Rubén Rocha Moya. Y desde 2021, desde que estaba en su campaña, los opositores, como Mario Zamora Gastelum, indicaron que en los días previos a que se votara, muchos de sus operadores fueron secuestrados, también familiares de los mismos, amedrentados, baleados. Dicho de otra manera, hubo una operación de miedo para evitar que la oposición pudiera llevar a cabo labores proselitistas. Esto se repitió con políticos del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Y si bien, pues, en su momento no fueron investigados, también tenemos que ver que muchos de los artistas, influencers que participaron en ese momento en la campaña de Rubén Rocha Moya, después, cuando estallaría la guerra entre Chapitos y la Malliza, serían señalados por la Malliza como por pertenecer a la red de lavado de dinero de los Chapitos. Es decir, todas las piezas van teniendo sentido. Y por si fuera poco, en 2024, el propio Ismael El Mayo Zambada señaló en una carta después de su arresto en los Estados Unidos, al cual fue llevado con engaños, que precisamente se dirigía a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuen, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente para mediar en el proceso de cambio rectoral en donde pues había dos bandos, uno el del gobernador y otro el de Héctor Melesio Cuen. Lo que se sabe es que Héctor Melesio Cuen sí acudió a la reunión y eso le costó la vida. Es decir, que ahí fue privado de la vida y luego hubo un montaje de la fiscalía local para hacer parecer que había muerto en un asalto en una gasolinera, que después la Fiscalía General de la República probaría que era falso. ¿Y qué ha pasado con ese caso? A 2 años, nada sabemos. No ha avanzado las investigaciones. Es más, quienes estuvieron al frente de las investigaciones siguen trabajando en la Fiscalía de Sinaloa. Y viene, por supuesto, pues en 2026, la acusación por parte de los Estados Unidos, no solo contra Rubén Rocha Moya, sino contra Enrique Insunza, Juan de Dios Gámez, el exalcalde de Culiacán y otros 7 políticos, la mayoría funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Como se puede ver, no es una situación que atañe solamente a Rocha Moya y a Morena. Y con eso no quiero suavizar la responsabilidad que tienen los mismos. Lamentablemente ha habido a lo largo de los años un pacto de impunidad, de no perseguir a los políticos de Sinaloa y de otros estados que se han corrompido. Y ya es tiempo de que esto termine. Ya es tiempo de que quienes sirven al narco en lugar de servir a los ciudadanos paguen por sus crímenes. Ya basta de esto en Sinaloa y en otras partes del país. Muchísimas gracias. Esto fue Panorama Criminal. Nos vemos la próxima semana.